Desde que tenés uso de razón, te hicieron creer en una mentira disfrazada de civismo, de esperanza, de cambio, la política. Te vendieron que el poder sirve para construir, que los líderes son personas preparadas, que el voto te representa, que la democracia funciona, y vos, ingenuamente, te lo tragaste todo. Pero no, la política no está rota, está podrida, y lo peor es que esa podredumbre se mantiene viva porque vos todavía creés en ella. Creés en las promesas, creés en los discursos, creés en los debates, creés que la culpa es del otro partido, siempre del otro, nunca del sistema, nunca de vos. Mientras discutís con tu familia en la cena, ellos viajan en jets privados. Mientras te peleas con amigos por ideologías, ellos se reparten contratos, favores, millones, y vos pensás que estás haciendo política. Estás haciendo ruido. Estás siendo usado. Sos una ficha más en un juego que nunca fue tuyo. ¿Querés saber qué es el poder? El poder es adicción. Es el único vicio que no se cura con tiempo, sino que se agrava con cada elección. Y los que lo buscan, los que lo aman, los que lo sostienen, no son los mejores, son los peores. ¿Vos de verdad pensás que un ser humano emocionalmente sano quiere gobernar a millones de personas? ¿Que alguien que respeta la libertad ajena necesita estar en un estrado dando órdenes? No, el político promedio no tiene vocación. Tiene hambre, hambre de control, hambre de reconocimiento, hambre de impunidad, y esa hambre se alimenta con tu fe, con tu voto, con tu ilusión, porque sin creyentes, el templo del poder se cae, y vos sos un creyente, uno más. Te enseñaron a votar con responsabilidad, a participar en la democracia, a ser parte del cambio. ¿Cambio? ¿De qué hablas? El sistema fue diseñado para que no cambie nada. Cambian las caras, cambian los eslogans, pero el núcleo está intacto. Un pequeño grupo de personas toma decisiones sobre tu vida sin conocer tu historia, sin vivir tus problemas, sin sufrir tus consecuencias. Y vos lo llamás representación. Yo lo llamo domesticación social. Platón lo dijo. Los que buscan el poder son los menos aptos para ejercerlo. Pero vos lo ignoraste, porque te aferrás a la idea de que alguien va a venir a rescatarte, a salvarte del caos, a poner orden, que eres un padre, que eres un pastor, que eres un guía, y ahí aparecen ellos, sonrientes, traicioneros, con la bandera en la mano y la mentira en la boca, y no importa si son de izquierda, de derecha, de centro. El color del discurso cambia, pero el veneno es el mismo. Te prometen seguridad, pero te dan vigilancia. Te prometen justicia, pero te dan burocracia. Te prometen inclusión, pero te dan propaganda. Te prometen libertad, pero solo si obedeces. ¿Te diste cuenta de que nunca hablan de vos? Hablan del pueblo, de la nación, de los trabajadores, de los ciudadanos, pero nunca de vos, nunca de tu nombre, nunca de tu miedo, nunca de tu dolor, porque no les importás, les servís, y mientras sigas creyendo, vas a seguir siendo parte del problema, parte de esa masa que espera, que delega, que elige entre opciones prearmadas creyendo que tiene el control. No tenés el control, nunca lo tuviste. Lo que tenés es una urna, una hoja, una marca cada 4 años, y después, nada. Después tenés que callarte. Después te piden paciencia, te piden comprensión, te piden esfuerzo, mientras ellos viven una realidad paralela. ¿Sabes por qué la política está podrida? Porque los que la sostienen, los que viven de ella, hacen del poder un refugio para no enfrentarse a sí mismos. Son adultos emocionalmente infantiles, usando tu esperanza como combustible. Y vos seguís ahí, viendo debates, compartiendo frases, gritando en redes. Pensás que participás, pero no, estás entretenido. Estás dormido. ¿Querés salir de esta pesadilla?
Entonces tenés que hacer lo más doloroso, dejar de creer, dejar de esperar, dejar de pensar que alguien va a venir a arreglar lo que vos no te animás a enfrentar. Porque la política está podrida, sí, pero no porque ellos sean peores que vos, sino porque vos seguís creyendo que necesitas que alguien te salve. Hasta que no rompas con esa idea, vas a seguir siendo parte del decorado, parte del teatro, parte del engaño. Esto no es una invitación a la apatía, es una invitación al despertar, al cinismo lúcido, a dejar de ser el votante ingenuo y empezar a ser el ciudadano despierto, porque en el fondo sabes que todo esto es una farsa, pero te cuesta admitirlo, porque cuando admitís que nadie va a salvarte, tenés que empezar a salvarte vos, y eso sí que da miedo. Seguís aplastado bajo la misma mentira. Crees que la política es un camino, crees que la política es una solución, crees que la política sirve a un ideal, pero es todo lo contrario. La política es un mecanismo de poder, una herramienta de control, un teatro de sombras y espejos. Crees en ella porque sos emocionalmente dependiente del rescate colectivo. Crees en ella porque preferís que otro decida por vos. Crees en ella porque el miedo te impide tomar las riendas, y esa dependencia te convierte en su alimento. En ese sistema tu voz se disuelve, tu sufrimiento se minimiza, tu identidad se vuelve un número, del número que hacía falta para que ellos ganen. ¿Nunca pensaste en eso? ¿En quién gana con tu voto? No vos, no tu familia, no tu historia. Ganan ellos, gana el sistema. Porque cada campaña es un discurso calculado, cada promesa, una ilusión programada. Y vos entrás en ese guión cada vez que haces clic, compartís y repetís. No pido que te vuelvas apolítico. Pido que te hagas político de vos mismo. Político del único territorio que de verdad podés gobernar. Tu vida. Tenés que aprender a desconfiar, a mirar detrás del disfraz, a identificar contradicciones, a no darte por satisfecho con lo que explican, porque la política vende relatos. Tu historia no entra en esos relatos. ¿Querés abrir los ojos? Empezá por esto. Analiza cada promesa. ¿Quién la dijo? ¿Para quién es? ¿Sobre qué miedo está apelando? ¿Sobre qué dolor? ¿Sobre qué envidia? ¿Sobre qué culpa? Cuando aprendes a ver el miedo que hay detrás de cada discurso, dejas de reaccionar emocionalmente. Y eso duele, porque ese miedo puede ser tuyo. Te dan banderas para que te sientas parte. Te dan un enemigo para que reacciones. Te dan una causa para que te enojes. Y vos caes, sistemáticamente. Sus argumentos no se sostienen. Sus ideas no existen. Sus palabras son accesorios. El poder es la única sustancia real del sistema político. Y por más que cambien sus caras, sus nombres, sus maquillajes, el hambre sigue siendo la misma. Vos podés creer que ellos luchan por vos. Podés creer que fueron llamados. Podés creer que siguen un plan. Podés creer lo que quieras. Pero en cada red social, en cada meeting, en cada spot, solo ves marketing emocional. Nada más. Y el marketing busca emociones. Busca tu cólera. Busca tu esperanza. Busca tu lealtad. Porque sin esas emociones, vos te volvés invisible. No valés. Mientras vos crees que sirves, ellos se agrandan. Mientras vos discutís en redes, ellos se sonríen por dentro. Mientras vos esperás, ellos cobran. Y vivís dentro de su guión. Pero vos no sos una ficha. Sos un ser pensante, con una historia, con una identidad, con una capacidad única de acción. Y nadie va a defenderte si vos no lo haces. La política solo acepta sumisión o dinero. No acepta dignidad. No acepta transformación profunda. No acepta humanidad. Te acepta como voto, como apoyo o como recurso. Nunca como persona. Y ahí está la herida que te actos. Vos querés ser importante. Querés ser libre. Querés ser escuchado. Querés ser respetado.
pero delegas esa aspiración en quienes no te ven, no pueden, no quieren, no les corresponde, y tampoco tienen tu urgencia, porque su urgencia es crecer, es mantenerse, es perpetuarse, y vos sos lo de menos. Pasas de ser creyente a ser escéptico, de ser espectador a ser protagonista. ¿Cómo se hace? Un pasito a la vez. Corta la conexión emocional automática. Cada noticia, cada debate, cada spot. Deja de reaccionar. Empieza a observar. Pregúntate, ¿esta es mi voz o es su discurso? Porque muchas veces repetís frases que ni sentís. Solo repetís los marcos que te alimentaron. Reconvertite en analista. Lee más allá del titular. Busca datos. Contrapone fuentes. Porque la política teme al pensamiento independiente. Hace política de tus decisiones. ¿Dónde compras? ¿Con quién trabajas? ¿Qué elegís? Eso tiene más impacto que lo que pueda pasar en una urna. Crece tu comunidad. No me refiero a una red social. Me refiero a personas reales. Vecinos, amigos, familia. Gente que pueda transformar su propio entorno. Cada paso te aproxima a la responsabilidad real. No la que te venden, la que te debes. La que nace del miedo de morir sin haber vivido. El problema no es solo que la política esté podrida. El problema es que esa podredumbre ya entró en vos, en tu forma de hablar, de pensar, de juzgar, de esperar, de odiar. Porque eso es lo que hace la política moderna. Te vuelve emocionalmente funcional a sus fines. Vos pensás que tenés ideas propias, pero las ideas que defendés son recicladas, insertadas, elegidas por otros. Vos solo las sostenés. La política no solo manipula el voto, manipula tu identidad. Te dice qué tenés que odiar, qué tenés que temer, qué tenés que amar. Y lo peor es que vos lo aceptás sin notar que ya no pensás. Solo reaccionás. ¿Querés saber si estás infectado? Fíjate esto. ¿Te molesta más el político del partido contrario que el tuyo haciendo lo mismo? ¿Sentís que criticar a los tuyos es traicionar algo? ¿Discutís con personas como si fueran enemigos y no seres humanos? ¿Crees que el futuro depende exclusivamente del resultado electoral? Si respondiste que sí, aunque sea a una, ya no sos vos. Sos una versión editada de vos. La política te tomó. Y ahora te usa. Te hizo creer que todo es blanco o negro, izquierda o derecha, gobierno u oposición, correcto o incorrecto. Y la vida real no es así. La vida real es gris, caótica, llena de contradicciones, llena de contextos, llena de matices. Pero los matices no sirven para manipular. Por eso los borraron. Ellos necesitan tu indignación, tu necesidad de pertenecer, tu odio bien dirigido. Porque sin eso, no tienen estructura. Y sin estructura se les cae el negocio. ¿No te resulta curioso que los políticos más exitosos son siempre los más polarizantes? Los que más dividen, los que más gritan, los que más odian. El odio es rentable, la grieta es útil, la paz no mueve votos, y vos, atrapado, crees que elegís, crees que defendés una causa, pero lo que haces es sostener una máquina, un mecanismo que vive de tu frustración, porque cuanto peor estés, más necesitas creer en ellos. Cuanto más roto estés, más idealizas al Salvador, y eso es perfecto para ellos. Un pueblo emocionalmente dañado es más fácil de gobernar. ¿Querés una verdad incómoda? Vos no sos ciudadano, sos audiencia. Te alimentan como se alimenta a un consumidor, con imágenes, con eslogans, con discursos vacíos, con enemigos artificiales, y vos consumís, una y otra vez, con bronca, con ansiedad, con fe. Mientras tanto, lo esencial se pudre. Tus vínculos reales, tu salud emocional, tu tiempo, tu pensamiento crítico, tu autonomía. ¿Te das cuenta? El costo de creer es tu vida, y el negocio de ellos no es servirte, es mantenerte creyendo.
Ahora fíjate, cada elección se presenta como histórica. Cada elección te piden el voto más importante de tu vida. Cada elección te dicen que esta vez sí. ¿Y qué pasa después? Nada. Nada cambia. Solo vos, más cansado, más decepcionado, más desesperado. Pero aún así, seguís creyendo. Porque no sabes vivir sin esa ilusión. ¿Querés saber lo más retorcido? Vos no crees en los políticos. Vos crees en la esperanza de que alguien más haga el trabajo interno que te da miedo hacer. Porque si aceptás que no te van a salvar, tenés que aceptar que sos vos o nadie. Y eso asusta. Porque implica trabajo, decisión, rebeldía, conciencia. Pero también implica renacimiento. Y eso es lo que la política no quiere que experimentes. Porque si te reconstruís, dejás de ser manipulable, dejás de buscar aprobación, dejás de consumir noticias vacías y te volvés soberano, libre, peligroso. Porque el verdadero revolucionario no es el que quema urnas, es el que quema sus creencias limitantes, es el que deja de seguir consignas y empieza a construir sentido. Es el que no grita lemas, sino que vive con propósito. Y ahí, en ese punto, ya no pueden controlarte. Por eso esto no se trata solo de política. Se trata de vos, de tu estructura psíquica, de tu capacidad de ver, aunque duela, de tu decisión de salirte del rebaño, aunque eso implique quedarte solo un tiempo. Porque solo el que atraviesa la soledad del pensamiento propio puede encontrar una voz real, una voz que no repite, una voz que no se vende, una voz que no necesita aplausos ni seguidores, una voz que es acción. Y en un mundo de políticos, el único acto revolucionario que queda es vivir sin esperar que te digan cómo. Todo este tiempo pensaste que el problema eran ellos, los políticos, los corruptos, los vendidos, los mediocres con corbata. Y sí, lo son, pero ese es solo el síntoma. La raíz es más profunda. La raíz está en vos, en tu necesidad de creer, en tu incapacidad para asumir que nadie va a venir a rescatarte, que no existe el líder perfecto, que no existe la salvación colectiva si antes no hay un despertar individual. Crees que sos víctima, y lo sos, pero también sos cómplice, porque cuando repetís frases sin pensar, cuando defendés banderas que ni entendés, cuando justificás el mal menor como si fuera virtud, sos parte del mismo veneno que decís odiar. ¿Sabés cuál es el veneno real? La fe ciega, la espera eterna, la esperanza pasiva. Porque mientras crees que hay que esperar que cambie el gobierno, hay que tener paciencia, hay que bancarla, ellos avanzan, ellos no esperan, ellos no se sacrifican, ellos te usan. ¿Y sabes lo que es más triste? Que vos seguís pidiendo permiso para vivir. Esperás que el sistema te diga cuándo podés crecer, que el Estado te diga cuándo estás listo para avanzar, que un decreto te dé valor, que un político valide tu existencia. Pero la política no te quiere libre, te quiere alineado, predecible, controlado. Y el control más eficaz es el que parece libertad. Porque mientras votás, sentís que decidís. Mientras discutís, sentís que participás. Mientras criticás, sentís que tenés poder. Pero no tenés nada, porque no decidís nada real. Y entonces vivís así, esperando, justificando, defendiendo a líderes que ni te conocen, gastando energía en causas diseñadas por estrategas de campaña. Mientras tu vida real se seca, ¿dónde está tu propósito? ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde está tu acción? ¿Dónde está tu autonomía? Te olvidaste, porque es más cómodo esperar que hacer, más fácil indignarse que transformarse, más seguro obedecer que despertar. Y eso, para el sistema, es perfecto, porque el sistema no necesita ciudadanos, necesita creyentes, necesita consumidores de esperanza, necesita esclavos con orgullo. La política no te odia, te necesita, te estudia,
te calibra y te convierte en engranaje. Cada elección es una ilusión de poder. Cada cambio de gobierno es un nuevo maquillaje sobre el mismo cadáver. Y vos, con tu fe intacta, seguís decorando el ataúd. Pero ya no hay excusas. No podés decir que no sabés. No podés decir que nadie te lo dijo. No podés seguir durmiendo. Porque si después de todo esto seguís creyendo, entonces el problema ya no es el sistema. Sos vos. Sos vos quien sostiene la maquinaria. Sos vos quien la alimenta. Sos vos quien la perpetúa. ¿Querés un cambio real? Apagá la tele. Desconectá los discursos. Rompí los ídolos. Y mírate. Sí, mírate de verdad. Pregúntate, ¿qué decisiones tomaste sin que nadie te diga cómo? ¿Qué elegiste construir por fuera de la política? ¿A quién ayudaste sin una causa de moda? ¿Cuántas veces elegiste pensar aunque todos gritaran? Porque el poder real no está en un parlamento, no está en una silla, no está en un ministerio, está en vos, pero nadie te lo va a dar. Tenés que reclamarlo, tenés que vivirlo, y vivirlo duele, porque implica desapego, soledad, madurez emocional. Implica ser huérfano de líderes para convertirte en líder de vos mismo. Montaigne lo sabía. El alma que no tiene un objetivo establecido se dispersa. Y eso es lo que hacen con vos. Dispersarte, alejarte de vos, de tus preguntas, de tu esencia. Y mientras te distraen con banderas, con crisis inventadas, con enemigos prefabricados, vos te alejás de tu propósito más esencial, ser libre. Entonces hacé algo. Cortá con la ilusión, soltá el relato, matá el personaje y empezá a gobernarte. Porque solo cuando dejás de creer en ellos, empezás a creer en vos. Solo cuando dejás de repetir el libreto, empezás a escribir tu historia. Y cuando eso pase, cuando de verdad tomes el mando, ahí sí vas a entender por qué la política está podrida. Porque se pudre todo lo que se sostiene con mentira. Y vos, hasta ahora, fuiste parte de esa mentira. Pero eso terminó. Porque ahora lo viste, lo sentiste, y lo más importante, ya no podés desverlo. Bienvenido a tu propia revolución. Y esta, por fin, no necesita bandera.